Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ok, vayan diciendo cuáles son las dudas que tienen. Primero, Carla. Voy, profe. Yo en la actividad 6, a la hora que hice, bueno, en esa y en la actividad 4, que ahorita había que hacer la gráfica con la parábola, ya a la hora que saqué con las determinantes, ya no me salió mi gráfica. Las determinantes. Bueno, ya cuando saqué todas las operaciones para poder hacer la gráfica, Ajá. ya no me quedó. Ya cuando saqué la raíz para sacarlo de la vértice, lo de la ordenada al origen y el punto simétrico para poderla hacer. En la última actividad, en la 6, me salió al contrario de lo que había visto yo en un tutorial que me metí para realizar la actividad. Y ya me salió mi gráfica completamente diferente. No la mandé, Ajá. pero me salió diferente. Sí. Bueno, habías dicho por ahí determinantes. En matemáticas hay un procedimiento que se llama determinantes. Por eso mi sorpresa de las determinantes. Aquí no usaríamos determinantes. Entonces, dijiste las 6, ¿verdad? Que es de un mercado monopólico. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí lo que te pide es determinar el precio para maximizar el ingreso. Determinar qué precio maximizará el ingreso. Entonces, por un análisis así muy superficial del problema, se trata cómo sería la gráfica si si dice que hay que encontrar el precio para que el ingreso sea máximo. Y si estuviste en la clase pasada, la semana pasada, ¿verdad? Sí. Sí, entonces si recuerdas que les mencioné de dos maneras en las que se podía graficar o encontrar una parábola. Bueno, en estos casos que son sencillos. Voy a compartir la pantalla. Entonces eran algunos de estos dos casos. Tiene que ser uno de estos dos casos.
En el primero, pues decimos que es una parábola que abre hacia abajo. Ajá, lo que son sus ramas o estas partes que se extienden abren hacia abajo y en el segundo caso abren hacia arriba. Entonces lo que nosotros vamos a determinar es un punto máximo. Entonces tendría que ser el primer caso, donde nosotros aquí hasta en la parte de arriba tenemos un máximo o un valor máximo. En el segundo caso tenemos esto que es un valor mínimo. Entonces, así analizando superficialmente, pues tendríamos que tener esta parábola, ¿no? Sí, Entonces aquí, pues, lo primero que hay que hacer es determinar la ecuación de ingreso. Y aquí nos dice que para encontrar la ecuación de ingreso hay que multiplicar el precio por la cantidad. Bueno, en primero, ¿cómo determinamos el ingreso que vamos a obtener por la venta de un producto? Es multiplicando el precio al cual yo voy a vender ese producto por, por la cantidad que estoy vendiendo. Si yo estoy vendiendo 100 unidades de un cierto producto y los vendo a 5 pesos, pues voy a obtener como ingreso un total de 500. Entonces yo aquí tengo el precio, pero expresado en forma de una ecuación o una función. Yo ya tengo aquí el precio, entonces para encontrar el ingreso por la venta de estos productos, lo tengo que multiplicar por la cantidad de productos que lo voy a vender. Entonces aquí tiene que ser simplemente una sustitución. Yo aquí tengo el precio, lo sustituyo aquí en esta fórmula y ¿qué nos queda? Mm, mm, ok, aquí está. Entonces lo que nos queda es 175 menos 0.5 x, que bien esto es P, esto es el precio P, para encontrar la función de ingresos del precio P por X. Ahora lo multiplicamos por X, o la cantidad. Ahora la función de ingreso nos queda como 175 x menos 0.5, en este caso sería x cuadrada. Ajá. Aplicamos la ley distributiva de la multiplicación, x por 175, 175x, y por 0.5x, 0.5x cuadrada. Lo que obtenemos es ahora una función
cuadrática y esta es nuestra función de ingresos. ¿De acuerdo? Ahora, Sí. bueno, hay que encontrar ahora el punto máximo. Bueno, si nosotros graficamos, para empezarnos a dar una idea, si nosotros graficamos nos vamos a dar una idea de lo que tenemos que buscar, que es el punto máximo. Entonces, si graficamos en primera, si nosotros analizamos la ecuación, este término, el término cuadrático, tiene signo negativo. Cuando el término cuadrático tiene signo negativo y representa una parábola, entonces quiere decir que abre hacia los negativos. Si es negativo, entonces es una parábola que abre hacia los negativos. Entonces sería de esta forma. Ah, para ser más exacto sería así. ¿Sí? Va a pasar por el origen. Ujú. Ah, analizando la ecuación, como no tiene término independiente, recordaban que les decía que el término independiente es el cruce con las y's. Entonces, si no tiene término independiente, este vale 0. Entonces tiene que cruzar en 0 con y. ¿De acuerdo? Entonces, como esa es una forma de verlo. Y la otra es, como es una función de ingresos, si yo no vendo nada, pues no tengo ingresos. Cero ventas, cero ingresos. Por eso cruza por el origen, 0 con 0. Conforme nosotros vamos vendiendo productos, pues nuestro ingreso tiene que ir creciendo, ¿sí o no? Ajá. Sí. Entonces, como el ingreso tiene un comportamiento parabólico, nosotros observamos que conforme vamos vendiendo cada vez más, pues nuestros ingresos van creciendo también, pero no siempre van a estar creciendo a la misma velocidad. Al inicio, nuestros ingresos crecen muy rápido, pero conforme nos vamos acercando a la parte más alta de la parábola, la velocidad de los ingresos va disminuyendo, va a ser, va siendo más lento o yo voy vendiendo más, pero los ingresos no suben tanto hasta el punto más alto. Yo estoy obteniendo esta cantidad de ingresos. Pasando ese punto, si yo sigo vendiendo, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora mis ingresos ya no eran como antes. En lugar de ver que mis ingresos están creciendo, van disminuyendo. Entonces yo quiero estar aquí, en este punto más alto, donde los ingresos son mayores,
¿Cómo encuentro ese punto? A ese punto, el punto más alto de la parábola, se le conoce como el vértice de la parábola. Si viste pues información en internet, algunos tutoriales, seguramente nombraron las partes de la parábola. Sí, Una parábola cualquiera tiene los siguientes elementos. El vértice, este que le llamamos vértice, un punto por aquí que le llaman o se le llama foco, y está relacionado con una línea en la parte exterior a la parábola, llamada, esa línea la llamamos directriz. A esa línea la llamamos directriz. ¿Y qué relación tiene con la parábola? Pues la distancia entre el vértice que hay entre ese vértice y la directriz es la misma distancia que hay entre el foco y el vértice. Esas distancias son iguales. Y tal vez hayas leído también la definición de lo que es parábola, que dice que um, la distancia que hay desde el foco hacia cualquier punto de la parábola es la misma distancia que hay desde ese punto hacia la directriz, etcétera, etcétera, ¿no? No nos importa cómo se define la directriz, perdón, no nos importa cómo en matemáticas o en geometría definimos a la parábola, sino más bien lo que nos importa es cómo se comporta una parábola. Y el punto más importante que nosotros debemos considerar es el vértice. Este es el punto que nos importa a nosotros. El vértice que nos va a representar los puntos máximos o puntos mínimos que nosotros querramos alcanzar. Ok, sí, entonces am, mm, llegaste a esta ecuación, ¿no? sí, Y la graficaste. sí, pero no, ¿No no te me dio lo quedo que así. esperabas? No, A ver, vamos a ver. Vamos a graficarla. Mm, Entonces aquí vamos a introducir la ecuación 175 x 170. Bueno, a ver, vamos allá. Y igual a 175 x menos 0.5 x cuadrada. Ok, ya está ahí la gráfica. Vamos a ajustar esto. Mm,
Ahí está. Bueno, mi gráfica no tuvo problemas. Ah, no sé, ¿la graficaste a mano o usaste un software? No, la hice a mano, pero ahí en el punto como ahorita mencionó, igual donde que era en cero, era pasar en el origen cero, ¿no? Así como que eso fue lo que me falló a mí. Ok. Vamos a ver, vamos a tabular y vamos a ponerle graficar desde menos 100 hasta 400 y 10 en 10. Ok, no. ¿Cómo era esto? Ahí está. Entonces, si nosotros sustituimos el valor de 0, la función nos va a dar 0. Si aquí nosotros sustituimos, decimos que ¿cuándo vamos a obtener un ingreso de 0? Entonces, si decimos que el ingreso vale 0, no, perdón. Yo quiero saber cuántos va a valer mi ingreso cuando yo no venda nada, cuando la venta sea de 0. Entonces 175 tiene que multiplicar a 0 y menos 0.5 tiene que multiplicar al cuadrado de 0. Entonces cualquier valor multiplicado por 0 es 0 y este 0 al cuadrado sigue siendo 0 multiplicado por cualquier número nos da 0. Entonces mi ingreso cuando x vale 0, cuando no vendo nada, es 0 menos 0, 0. Entonces sí tiene que pasar por el origen. Si yo le doy números negativos, pues esto va a ser negativo. Pero en este caso los números negativos no van a tener significado, ya que yo no puedo vender unidades negativas. Ajá. Cuando yo vendo una cantidad de 10, obtengo 1700. Y así voy creciendo en mi ingreso conforme voy incrementando las ventas. Y aquí pues se ve cómo voy incrementando de 10 en 10, pero mis ingresos suben cada vez menos. ¿De acuerdo? Entonces ahí solo tuviste, ahí nada más tienes que tener cuidado en tabular tus valores si lo haces manualmente y hacer los cálculos correspondientes. Entonces, por eso les sugiero que usen algún software o lo hagan en una tabla de Excel.
¿De acuerdo? Sí. Es importante que sepan hacerlo también manualmente. Entonces, no sé qué error hayas cometido al hacer la tabulación, hacer la sustitución de valores. Más bien fue a la hora de ya hacer la gráfica, porque sí puse, o sea, tengo esos valores y sí puse mis valores en la gráfica, pero a la hora ya de darle la forma para bajar, yo no pasé por él, o sea, no pasé mi línea por el origen. Bueno. Nada más la dejé al punto máximo y de ahí, o sea, de ahí bajé yo nada más las líneas, pero no le di ese, pues sí, pasar por el origen en cero. Ok. ¿Tienes alguna otra duda? De momento no. Ok, entonces vamos con Sergio, ¿verdad? ¿Eres Serge? ¿Eres Sergio? Sergio, si estás ahí. No, no se escucha. Ok, no, mientras, bueno, voy a cerrar la sesión. Ya faltan 2 minutos y ahorita volvemos a entrar. A ver si me escucha. Sí, Ok. ya se escucha. Entonces, cerramos la sesión y